bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Estamos contentos, ¿verdad? Porque podemos estar en el mejor lugar. Amén. Este es un lugar, ¿verdad?, donde dice la palabra de Dios que cansado dice que encuentra reposo. Que está agobiado por los problemas, pues encuentra paz. Porque servimos a un Dios todopoderoso. La lección de esta mañana es la lección número 47. Y el título de nuestra lección es El Dios Eterno. Amén. Pero antes de empezar el estudio, quiero que hagamos una oración. Amén. Para que el Señor sea el que nos enseñe. Amén. Que su Espíritu Santo nos dé, ¿verdad?, esa sabiduría, ese discernimiento de su palabra, para que cuando salgamos de este lugar, ¿verdad?, salgamos fortalecidos en nuestra fe. Amén. Y conociendo más quién es al quien servimos. Señor, en esta preciosa mañana venimos una vez más delante de tu presencia, pidiéndote, bendito Dios, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos pueda hablar y nos pueda enseñar en esta mañana. Para que, Dios mío, salgamos de este lugar, Dios mío, fortalecidos y llenos de sabiduría, Padre Santo, para poder enseñar a otros, Dios mío, cuál es tu perfecta voluntad, Señor Jesús, para con nosotros. Señor Jesús, tu palabra dice que tu voluntad, Padre Santo, es que todo hombre, Señor Jesús, te conozca y que te acepte como su único y como suficiente Salvador. Ponemos, Padre Santo, en tus manos este estudio, bendito Dios, que tú seas hablando a cada corazón, que tú puedas usar mi vida en esta mañana para, Dios mío, dar a conocer, Dios mío, lo grande y poderoso que tú eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El Dios eterno. La verdad central dice: Dios es Señor de la historia. La magnitud de su poder y compasión no se puede expresar con palabras. Aprendíamos toda esta unidad, que Dios es el Dios de la creación. Amén. Que Él es desde un principio. Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y el omega. Él es el principio y Él es el fin. Amén. Dios es desde la eternidad. Amén. Y que va a ser Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que podemos ver, lo que fue creado, algún día se va a destruir, se va a acabar. Pero nuestro Dios seguirá siendo Dios. Amén. No importando las circunstancias que estemos pasando o que el mundo esté atravesando. El Señor, aún con nosotros o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Por eso Amén. Dice la verdad central: Dios es Señor de la historia. Amén. Dice no sé si ustedes lo conocen, pero tal vez, cuando empieza su prédica o sus estudios, dice que para Dios el futuro es historia, porque Él ya lo conoce todo, Él ya lo sabe todo. Ok, vamos a empezar nuestro estudio en esta mañana con una lectura bíblica que lo encontramos en Hechos 17:16. Y dice así: mientras Pablo esperaba en Atenas, les quiero decir que al quien esperaba era a Silas y a Timoteo. Amén. Que estuvieron predicando en Tesalónica y luego en Berea, pero por circunstancias de la vida, dice que muchos judíos, en vez de aceptar la predicación de Pablo, o la predicación, ¿verdad?, de que Pablo traía, de que Jesús era el Cristo y que había resucitado, ellos al contrario, dice que buscaban la forma para que lo pudieran callar. Entonces tuvieron unas
contratiempos o quizás problemas en ese lugar que se decidió que Pablo lo enviarían a Atenas. Entonces él estaba esperando en Atenas a Silas y a Timoteo, y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con todos los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Atenas se consideraba una ciudad de filósofos o de grandes pensadores, y que cada cosa que ellos miraban, o sea, sería el sol, sería la luna, las estrellas, los animales aún, la serpiente. Entonces ellos lo hacían un dios. Ellos consideraban que cuando había una inundación, supongamos, ellos pensaban que el dios de la lluvia estaba enojado con ellos. Entonces le hacían un altar y una estatua y entonces le adoraban. Dice que estas gentes estaban, ¿qué dice? Entregados a la idolatría. Entonces, mientras Pablo caminaba por esas calles, veía toda la idolatría, los ídolos que ellos tenían. Se dice que por lo menos tenían 30,000 ídolos. ¿Se imaginan cuántos ídolos tenían? 30,000. Más ídolos que habitantes. Y el principal de todos ellos se llamaba Caos. Después de ahí derivaban todos los demás. Pero no vamos a entrar tanto en ese tema, pero si quieren aprender más, pueden venir con los jóvenes, porque estamos estudiando el libro de Hechos, y precisamente estamos en el capítulo 17. Bueno, entonces Pablo dice que vio que esta ciudad estaba entregada a la idolatría. Dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ellos eran, o se creían que eran los filósofos más elocuentes de la época en que vivían. Entonces cualquiera que llegaba y traía otra enseñanza, tenía que ser muy importante para ellos, para que ellos lo pudieran escuchar. Porque si no, pues nomás lo ignoraban y no lo escuchaban más, porque ellos eran los pensadores o los que estaban, ¿verdad?, en lo más alto del conocimiento para ellos. Entonces dice que Pablo les traía o les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomando le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Porque ellos cuando miraban algo importante, entonces querían conocer más de ello. El Areópago también era un monumento donde se consideraba el Areópago como el dios de la guerra o de la contienda, a donde ellos iban y exponían sus pensamientos. Entonces, ese también era parte de un ídolo, el Areópago. Entonces trajeron a Pablo a este lugar para que él pudiera exponer su predicación o lo que él traía. Entonces dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna cosa otra se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. Entonces en el 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. El que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los atenienses no querían quedar mal con alguien o con algo que se considerara un dios.
Entonces ellos dijeron, pues, si hay un Dios que nosotros no conocemos aún, hay que hacerle un altar. Y cuando lo conozcamos, pues entonces le ponemos su estatua y lo adoramos, ¿verdad? Pero dice que este altar estaba vacío y con un letrero decía al Dios no conocido. Entonces, Pablo aprovechó esta situación para exponer su predicación del Evangelio. Y dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, ese altar que tenía ellos ahí vacío, con el letrero al Dios no conocido, dijo Pablo, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les vengo a presentar. Pero no es cualquier Dios como los que tienen aquí. ¿Qué dice? Él es Señor del cielo y de la tierra. Y como tal, no puede habitar en un lugar cerrado o en un lugar pequeño como este lugar. Porque Él es Señor de la tierra. Y dice, y no puede habitar en templos hechos por manos humanas. Ese Dios es el que nosotros también hemos conocido. Amén. El Dios eterno. Vamos a entrar a nuestro primer punto de esta mañana, que dice, impaciencia aparente de Dios. Él no puede ser imaginado. Puede el hombre imaginarse muchas cosas y hacer monumentos o arte, obra de arte que nos pueda asombrar a nosotros. Pero por más que esté muy bien hecho, no se puede comparar a nuestro Dios. Entonces, dice Isaías 40:21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Isaías estaba hablando al pueblo de Israel. El versículo 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Moisés, desde el comienzo de la historia de Israel como nación, da al pueblo un mandamiento cierto y claro de no hacer ningún ídolo ni imagen de lo que hay en los cielos, en la tierra o el mar. No debía inclinarse ante ninguna imagen para adorarlo o rendirle culto. Ese fue el primer mandamiento que el pueblo de Israel recibió. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso es lo que Dios le dio primero al salir de Egipto al pueblo de Israel. Y le encargó que no se hicieran ídolos como los que tenían en Egipto, porque sabemos que también en Egipto los egipcios tenían muchos dioses. Y que Dios en cada plaga había derrotado a cada uno de sus dioses que ellos tenían. Entonces por eso les encargó diciendo que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero el ser humano siempre ha querido buscar algo que pueda ver. Nuestro Dios es un Dios invisible, pero que cuando nosotros lo buscamos lo podemos sentir. Entonces, Dios dijo que no tendrían dioses ajenos delante de Él.
Cuando el hombre lo concibe dentro de sus propias categorías, se expone a una reducción peligrosísima de Dios. Está desfigurando totalmente y cayendo en la creación de un ídolo y alejándose de Dios. No importa que esta sea una obra maestra de arte llevada a cabo con materiales más preciosos como oro y plata. Continúan siendo una imagen que no se puede mover por sí mismo. Entonces, esto es una verdad muy importante. Dice que cuando el hombre quiere encerrar o quiere ¿cómo se dice? Quiere hacer algo con la cual pueda comparar a Dios, dice que el hombre cae en un peligro de poder empezar a adorar a ídolos, a imágenes que no se pueden mover, que no pueden ver, o sea, que tienen ojos y que no pueden ver. Isaías 40:19 dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla y que no se mueva. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando el hombre quiere comparar a Dios. Entonces empieza a hacer ídolos. Nuestro Dios no se puede comparar con nadie porque es el Dios de la creación. Él es el Dios eterno. Salmos 115, 4 y 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no pueden palpar. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Cierta ocasión, antes de que Abraham fuera llamado por Dios de dejar su tierra y su parentela y todo lo que tenía, dice que Abraham fue a la casa de su padre. Esto no está en la Biblia, pero está en un libro que se llama el libro de Jacer, en su capítulo 11. Y llegó a su padre y le dijo: dime a dónde está el Todopoderoso que creó la tierra y todos los hijos de los hombres sobre la tierra, y quien creó a ti y a mí. Y su padre respondió y dijo: he aquí, esos que nos crearon a nosotros están todos con nosotros en la casa. Y Abraham dijo a su padre: muéstramelos por favor. Y él le trajo a la cámara, y Abraham vio, y aquí que estaba llena de ídolos de madera y de piedra, grandes imágenes y otras menores sin número. Y Taré su padre dijo a su hijo: he aquí, estos son ellos los que crearon todo lo que ves sobre la tierra, y quienes me crearon a mí y a ti y a toda la humanidad. Y Taré se inclinó a ellos y adoró. Sabemos que el padre de Abraham vivía en un lugar donde también estaban entregados a la idolatría. Entonces ellos fabricaban sus dioses y lo adoraban. Abraham dice que era ya temeroso de Dios y quería saber de su padre cuál era el Dios que él le atribuía la creación de Dios y todo el ser humano. Entonces dice que él lo llevó a un lugar donde tenían todos sus ídolos y les enseñó y le dijo: pues aquí están los dioses que nos crearon a ti y a mí. Entonces dice que Abraham hizo una comida como ofrenda a los dioses y se aproximó a ellos para que pudieran comer. Y él lo puso delante de ellos, y Abraham se sentó delante de ellos todo el día, pensando que quizá ellos comerían. Y Abraham los miraba, y aquí que ellos no tenían voz ni oído, ni aun ellos, ni uno de ellos extendió la mano hacia
la carne para poder comer. Y cuando vio todas estas cosas, Abraham tomó un hacha en sus manos y quebró todos los ídolos de su padre, excepto el más grande de ellos. Y cuando hubo terminado de quebrar las imágenes, él puso el hacha en la mano del más grande y salió. Y cuando su padre vino a casa, encontró todos los ídolos caídos y quebrados, y el hacha en las manos del más grande, cual no estaba quebrado. Y la carne que Abraham su hijo había hecho aún estaba delante de ellos. Y cuando Taré, padre de Abraham, vino y miró esto, preguntó: ¿qué ha sucedido o por qué todos sus ídolos estaban quebrados? Y Abraham respondió a su padre. Y él le dijo: Padre mío, yo traje comida como ofrenda delante de ellos, y cuando me aproximé a ellos con la carne para que pudieran comer, ellos todos al mismo tiempo extendieron las manos para comer antes que el grande hubo extendido su mano. Y el grande vio las obras que ellos habían hecho delante de él, y se enojó de tal manera que destruyó a todos. Y aquí el hacha aún está en su mano, como puedes ver. Eso fue lo que dijo Abraham. Y Taré dijo a su hijo: ¿qué es este cuento que has dicho? Me hablas mentiras. ¿Hay en estos ídolos vida o poder para hacer todo lo que me has dicho? ¿No son ellos madera y piedra, y no los usé yo mismo? Y tú puedes hablar tales mentiras diciendo que el más grande de ellos los golpeó. Es que tú pusiste el hacha en sus manos, y después dices que él los golpeó. Y Abraham respondió a su padre y le dijo a él: ¿y cómo puedes tú servir a estos ídolos en los cuales no hay poder para hacer nada? ¿Pueden esos ídolos en los cuales tú confías redimirte? ¿Pueden ellos oír tus oraciones cuando tú clamas a ellos? ¿Puedes ellos librarte de las manos de tus enemigos, o pelearán ellos las batallas por ti contra tus enemigos? Es muy interesante, ¿verdad?, lo que pasó aquí en esta ocasión. Que dice que Abraham quebró todos los ídolos, y después de que hubo quebrado todos, puso el hacha en las manos del más grande. Y cuando entró el padre de él, pues le dijo que él lo había destruido. Entonces el padre de Abraham reconoció y dijo: pues no es posible que haya sucedido esto, porque ellos no tienen vida. Entonces donde Abraham aprovechó para decirle: por entonces, si ellos no tienen vida y son obra de tus propias manos, ¿por qué le adoras o por qué le rindes culto? Si ellos no tienen poder. Si quisiéramos decir: oh, pues es que eso que me acabas de leer no está en la Biblia, ¿verdad? Porque el libro de Jasher tampoco, ni siquiera fue considerado como uno de los libros apócrifos. Entonces, ¿cómo es que podemos darle veracidad a esta historia? Si quisiéramos dejarlo aparte en nuestra Biblia o en la Biblia inspirada por Dios, hay otra historia similar a ella, y lo encontramos en Jueces 6:28. Cuando Gedeón, Dios le pidió a él que destruyera al dios Baal. Si ustedes lo pueden leer toda esa historia, pues estaría muy bien. Pero solamente vamos a leer Jueces 6, 28 y 29, y dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo.
con el que derribó su altar. Gedeón dice que había quebrado la imagen o el ídolo que tenían ellos. Entonces, al amanecer de ese día, los hombres se dieron cuenta de que su imagen o su Dios había sido quebrado. Entonces empezaron a buscar quién es el que había hecho esta maldad. Y encontraron que era Gedeón. Entonces el padre de él dijo: ¿contendréis vosotros por Baal? ¿Quién pelea por nosotros? ¿Nosotros mismos? Dice que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Él pelea nuestras batallas por nosotros. ¿Sí? Por eso es que le dijo él: si es Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pero no pasó nada. El ídolo era un ídolo nada más y no tenía poder. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Otra historia también la encontramos cuando Elías estaba con los profetas de Baal. ¿Qué pasó en esta ocasión? Que dice que Elías mandó a hacer un altar. Estamos en Primera de Reyes 18, del 20 al 39. Entonces Acab 21 dice: acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dijo Elías: désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Entonces, esta historia también nos muestra que los sacerdotes de Baal dice que hicieron un altar. Y al terminar su altar, dice que empezaron a invocar a sus dioses y se cortaban con navajas sus cuerpos y hacían sacrificios delante de él. Pero, en el 27 dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Vemos que estas imágenes no podían responder, aunque ellos se cortaban y hacían sacrificios. Estas imágenes no tenían poder para hacer descender fuego del cielo. Dice en 31, dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, hizo una zanja alrededor del altar en que cupieren 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: haced la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Entonces dice que cuando llegó la hora del sacrificio, dijo en el 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postró y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, no puede ser comparado. Nuestro Dios no puede ser comparado. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Vemos que todos los ídolos no tienen poder. Entonces,
Si el hombre quisiera comparar los ídolos con Dios, los ídolos son creados por el hombre. Dios es el creador del hombre. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él es el Dios verdadero, ¿sí? No es un Dios fabricado. Así que mientras los ídolos son fabricados con manos humanas, Dios es el creador de las manos humanas. Entonces no puede ser comparado. Segunda comparación, los ídolos necesitan un lugar para habitar. Pero Dios es tan grande que no puede ser contenido por el mismo universo. Primera de Reyes 8:27, cuando Salomón estaba construyendo el templo a Dios, dijo, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Si mientras los ídolos no pueden, necesitan un lugar donde los expongan, Dios es tan grande, ¿verdad?, que el mismo universo no lo puede contener. Entonces no puede ser comparado. Mientras los ídolos no pueden ver ni oír, dice Jeremías 33:3, que todos lo conocen. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios de la creación. No puede ser comparado, ¿sí? Dijimos por lo menos 3 comparaciones en esta mañana. Los ídolos son creados, Dios es el creador del hombre. Los ídolos necesitan un lugar donde habitar. Nuestro Dios no puede, dice que ni todo el universo no lo puede contener, mientras que los ídolos no pueden ver ni oír. El Señor nos invita a que nosotros le clamemos a Él, y Él nos enseñará y nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Segundo punto, las obras poderosas de Dios, su acción reveladora. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llaman por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La revelación de Dios está al alcance de todos, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías 6:1 lo presenta sentado sobre un trono. Y vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Significa su completo dominio sobre ella. ¿Sí? Dice que Él extiende los cielos como una cortina. Esta parte del versículo presenta a Dios majestuoso como el creador del cielo y la tierra. Su omnipotencia es acentuada para hacer notoria la pretensión humana de compararlo como una imagen. El Señor es Señor de la historia, el mundo es suyo. ¿Qué dice Salmos 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es un Dios poderoso, Dios es el Señor de la creación. Dios no abandona a su creación, sino que la sustenta y la cuida. Su majestad y grandeza no lo esconden, pues es un Dios cercano siempre.
Es lo que Pablo le estaba enseñando a los atenienses en esta ocasión cuando estaba junto con ellos. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Solamente nosotros debemos de creer a Dios. Dice que cuando nosotros nos acerquemos a Él, acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nosotros tenemos que confiar en Él, porque Él dice que no está lejos de nosotros. Isaías vio en una visión la gloria de Dios, el impacto de grandeza e inmensidad de Dios fue tal que pensó que moriría. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Su débil ser no podía concebir la gloria de Dios. El alcance del poder de Dios el alcance de Dios se logra al afirmar que Dios creó todo el universo y toda su magnitud. Isaías 40:5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con un palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconseja enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae de un cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. No, imagínense un Dios todopoderoso, un Dios que dice que con 3 dedos junta el polvo de la tierra. ¿Cómo es la grandeza de nuestro Dios? Dice que las naciones le son como gota de agua que cae de un cubo. ¿Qué es una gota de agua que cae de un cubo? No es nada. Así somos nosotros o el ser humano delante de Dios. Somos como nada. Pero Él es el Dios poderoso, el Dios eterno. Los ricos y poderosos van y vienen, pero Dios permanece. Dios es quien les permite ser y en un momento dejan de existir. Dice la palabra de Dios que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la tierra, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sí? O sea, cualquier ser humano que pueda tener pues muchas riquezas, delante de Dios no es nada. Porque va a llegar un momento en que esta persona, este hombre va a morir. Y dijo Jesús al rico, ¿y lo que has provisto para quién será? Salomón decía en el libro de Eclesiastés que todo lo que hagamos en esta tierra es vanidad. Nada tiene trascendencia eterna, solamente el servicio a Dios, nuestro corazón entregado a Él. Pero las cosas materiales son vanidad, por eso decía vanidad de vanidades, todo es vanidad. La distancia entre Dios y el hombre es grande. Dios es santo, altísimo, es digno de honor, poder y gloria, como para que el hombre quiera compararlo con algo. Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es todopoderoso, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, las obras poderosas de Dios, que pues no hay alguien que pueda hacer lo que Dios ha hecho. ¿O conocemos a alguien que pueda juntar el polvo de la tierra con sus dedos? Nadie. Ni siquiera podemos imaginarnos tal vez la grandeza de Dios. Porque decía Pablo que en 1 Corintios 2:9, que todas las cosas que Dios ha hecho, dice que no ha subido al corazón de hombre. O sea, no nos podemos imaginar tal grandeza, lo que Dios ha hecho, hasta que lleguemos con Él a su presencia. Entonces podremos ver, ¿verdad?, o tal vez comprender, o tal vez ni siquiera pudiéramos comprender todavía. Entonces, vemos que los ídolos no tienen poder. Dios es el que creó todas las cosas y todo lo que podemos ver. Cuando nosotros nos sentimos cansados o debilitados por las situaciones que pasamos, nosotros podemos acercarnos a Él. Porque dice el tercer punto, fortaleza de los que esperan en Dios. En Él encontramos la fuerza y el poder. Isaías 40:28 al 31 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el versículo 28 encontramos 4 atributos de Dios que nos ayudarán a estar seguros en Él y que Él es capaz de fortalecernos en tiempos difíciles o en tiempos de dificultad. Esos atributos que encontramos en el versículo 28 no lo podemos encontrar en ninguna imagen o ídolo que los hombres puedan adorar. En primer lugar, Dios es eterno. Es muy importante que sepamos que Él vive, su tiempo no tiene límites, así es que Él está con nosotros en cualquier momento que nosotros nos toque vivir. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es el principio, Él es el fin, y Él es el alfa y el omega. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Entonces, podemos estar seguros de que en cualquier momento de nuestra vida o de la historia que nosotros lo necesitamos, Él siempre va a estar ahí, porque Él es un Dios eterno. Dice Salmos 91, Señor, tú nos has sido el refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno, primer atributo que encontramos ahí. Segundo, no desfallece. Desfallecer es desanimarse o darse por vencido. Dejar de buscar una salida. Si alguna vez te desanimas y piensas que ya no puedes, recuerda que Dios es un Dios que no desfallece. No te desanimes. El salmista David dijo
hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí espera en Jehová, a Jehová. Entonces Él no desfallece, ¿sí? Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios omnipotente, que todo lo puede. Cuando nosotros sintamos que no podamos, acudamos a Él, así como el salmista David. Dice, si yo no hubiera creído que vería la gloria de Dios, si hubiera yo desmayado, me hubiera yo desanimado, si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Entonces hay que creer y confiar en Él. Tercer atributo dice, no se fatiga. Menos mal que Dios no es como nosotros. Él no se fatiga, nunca deja de estar en alerta a lo que nos está sucediendo. Nunca deja de estar atento a nuestras oraciones. Dice, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su santo monte, decía David. Entonces, Él no es como los ídolos de los sacerdotes cuando estuvo con Elías, que decía que le gritara o que le hicieran más cosas para que a ver si respondieran o que le despertaran, o quizá estaba cansado o quizá estaba durmiendo. Él no es así. Dice, Él no se fatiga, nunca deja de estar atento a nuestras necesidades, nunca deja de estar atento a nuestras oraciones. Entonces, en tiempos difíciles o de dificultad, hagamos lo que hizo David, clamemos a Dios y Él nos va a responder. Cuarto atributo que encontramos en el versículo 28, Él es sabio, Él es inteligente. Su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance. Grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Jeremías 10:7 dice, ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie como tú. Entonces eres el Dios inteligente, el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el versículo 28? En primer lugar, Dios es eterno, no desfallece, no se fatiga y Él es inteligente. En el versículo 31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la parte última de nuestra hoja, dice, la palabra de Dios presenta a un Dios vibrante, de vitalidad, que no deja de ser, ni se fatiga, y cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. Es una fuente que da sin agotarse. La fortaleza viene de Dios y las fuerzas para el cansado vienen de Dios. La energía que se multiplica cuando se sabe que ya no hay nada más que dar. Este Dios invita a todos los cansados a venir a Él y hallar descanso para su ser. Este Dios eterno que conocemos, que dijimos que no puede ser comparado con nada, que es eterno, que no desfallece, que no se fatiga, que es sabio e inteligente, invita a todos los cansados a venir a Él y hallar descanso para su ser. ¿Sí? Quizás dice que aquí que los jóvenes se cansan, o los muchachos se fatigan y se cansan.
Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el discurso de Pablo en Atenas, por lo menos podemos encontrar dos reacciones que tuvieron ellos. Y dijeron, ya te oiremos después hablar de esto otra vez. Como diciendo, no, pues, está interesante, pero ahorita no puedo atender a eso. Y tal vez será otro día, otra ocasión. Y otros le llamaron palabrero. Y dijeron, no, pues, ¿qué querrá decir este palabrero? Lo tomaron como por ignorante o por loco, por lo que él había predicado. Y no tomaron en cuenta su predicación, sino que siguieron en la idolatría que ellos tenían. Nosotros tenemos la oportunidad en este día o en esta mañana de poder elegir si servimos, porque no solamente los ídolos que se ven o que son imágenes que pueden ver se convierten en un ídolo, sino que puede convertirse en un ídolo cualquier cosa que nos consuma nuestro tiempo. Que la lección pasada decía que era como muy peligroso que nosotros podamos hacer algo para nuestro beneficio, pero que interrumpa nuestra comunión con Dios. Dice que todo esfuerzo humano que el hombre haga por superarse o por ganar más, será infructuosa si al momento de hacer eso nosotros estamos descuidando nuestra relación con Dios. Y eso podría ser un ídolo también, porque le estamos dando prioridad a otras cosas y no a Dios. Entonces, en esta mañana, pues nosotros tenemos esa decisión. Dijo Elías a los Baales que si Dios o Jehová es Dios, pues servidle a Dios. Pero si los Baales son Dios, pues servidle a los Baales. Por eso es que hizo este altar. Y dijeron que el Dios que respondiera con fuego, ese iba a ser Dios. Y vemos que los ídolos nunca pudieron responder. Pero el Dios de Elías, que es el Dios nuestro, al clamar Elías, y no es que fue muy grande su oración, sino que dijo que hiciera descender fuego del cielo para que ese pueblo conociera que Jesús o que Jehová es el Dios verdadero, el Dios eterno. Entonces, ese fue nuestro estudio de esta mañana. Y si gustan repetir conmigo el versículo para memorizar, y terminamos, todos juntos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas. ¿Sí? Vamos a orar para dar por terminado nuestro estudio, nuestra reunión de esta mañana. Altísimo Dios, en esta mañana una vez más venimos delante de tu presencia, Señor,
para agradecerte, bendito Dios, por tu enseñanza, Dios mío, que nos has dado en este día. Que nos has enseñado, Padre Santo, que los ídolos de los hombres o las imágenes que fabrican no tienen poder para hacer nada, Señor, pero tú eres el Dios de toda la creación, el Dios del universo, Señor Jesús, el que formó todo lo que nosotros podemos ver en este día, en esta mañana. Te rogamos, bendito Dios, que tú seas el que nos ayude, Padre Santo, a poder atesorar, Dios mío, tu palabra en nuestros corazones, de manera que la podamos poner por obra, Señor Jesús, y que sea, Padre Santo, nuestra fortaleza, Señor Jesús, nuestro escudo, Padre Santo, al enfrentarnos a teologías, Padre Santo, a filosofías que el mundo trae, Padre Santo, para contrarrestar tu palabra, Señor Jesús. Hemos aprendido, Padre Santo, que tú eres un Dios todopoderoso y que con nada, Padre Santo, de este mundo se puede comparar a tu grandeza, Señor Jesús, a tu poderío, Señor Jesús, a tu sabiduría, a tu inteligencia. Te pido que nos despidas de este lugar, pero más nunca de tu presencia, Señor, y que podamos llegar con bien a nuestras casas y que en esta tarde, Dios mío, también podamos regresar para que una vez más podamos alabar y bendecir tu santo nombre y proclamar, Padre Santo, que tú eres el único Dios poderoso. Bendice, Padre Santo, la salida, Señor Jesús, de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos, estamos despedidos.